Bienvenidos una vez más a las redes del deporte, nuestro programa de entrevistas en vivo donde ustedes se conectan directamente con los protagonistas del deporte regional y nacional. Recuerden que las citas son todos los martes y viernes a la 1 de la tarde, pero hoy tenemos un programa muy especial por nuestro invitado que también es muy especial, Ricardo Henao, periodista deportivo y orgullo regional. Ricardo, bienvenido. Pues Valentina, mil gracias, un saludo muy especial para ti y para toda la gente que está conectada a esta hora con Semilleros Deportivos. Ricardo, iniciemos hablando un poco sobre ti, porque no sé si todo el mundo sabe que eres de Filadelfia Caldas, por eso digo orgullo regional. Sí, nacido en Filadelfia Caldas, viví allí hasta los 6, 7 años, después me fui a Manizales y cuando terminé mi bachillerato en Manizales me fui a vivir a Bogotá y ya llevo en Bogotá, bueno, más de 30 años. ¿Qué tanto contacto has vuelto a tener con el eje cafetero? No, siempre, o sea, yo mantengo un contacto permanente, pues porque aquí está mi familia, en Manizales está mi mamá, mis hermanas, mis sobrinos, mis hermanos, entonces hay un contacto permanente y obviamente pues es la tierra y la tierra jala, la región jala y evidentemente estoy conectado 100%. ¿Cada cuánto vienes al eje cafetero más o menos? Pues cada vez que puedo. Estuve ahorita a comienzo de año en el puente de Reyes, visitando a la familia, disfrutando un poco de Manizales, disfrutando un poco de la feria, pues hasta donde pudimos, pero yo cada vez que puedo pues estoy en mi casa y estoy por Manizales. Por ahí en redes hemos visto haciendo atletismo, ciclismo. ¿Qué tanta conexión has tenido con el deporte desde pequeño? Mucha. De hecho, estoy dedicado al mundo del deporte, soy comentarista deportivo porque siempre me gustó el deporte, siempre fui un afiebrado del deporte, siempre me gustó el fútbol, jugué muchísimo fútbol, hice parte pues de los equipos de fútbol del colegio, de intercolegiados, de la Liga de Caldas, también hice muchísimo ciclismo y atletismo, o sea, siempre he mezclado como todas esas cosas, jugué tenis, he jugado tenis, me gusta a mí el deporte y hoy en día pues hago mucho running y hago mucho ciclismo de montaña y también de ruta. ¿Hubo en algún momento en ese tiempo que practicaste tanto ciclismo o fútbol algún sueño cumplido? Yo creo que fue un sueño no cumplido, más bien. Eso también iba a preguntar, ¿o algún sueño no cumplido? Yo creo que no pude jugar fútbol como quería porque pues sentía que no me daba para tanto, me encantaba el fútbol, me encantaba y pensaba que podía llegar a jugar, pero hubo un momento en que ya había que tomar la decisión, o estudiaba, me dedicaba a estudiar o me dedicaba a jugar. Al final me incliné por estudiar periodismo porque quería ser periodista deportivo y creo pues que fue al final una buena decisión. Precisamente sobre eso quería preguntar, sobre la decisión de entrar al mundo del periodismo, pero antes te cuento a ti y a las personas que nos están viendo que Semilleros Deportivos abrió un nuevo programa que es en el portal web www.semillerosdeportivos.com. Tenemos un directorio deportivo. En este directorio deportivo las personas pueden buscar disciplinas o empresas, organizaciones que presten servicios deportivos y tenemos de todas las disciplinas y las personas se pueden acercar allí, allí tenemos un número telefónico, si tienen página web, la dirección, un contacto para que se puedan enterar de qué equipos, de qué clubes, de qué ligas hay en este momento en el eje cafetero y pues puedan hacer parte de ellos. Pues entonces, chévere, ¿no? ¿Qué te parece? Muy bien, me parece que es un buen servicio. Yo creo que conectar gente, conectar servicios, conectar profesionales es realmente una muy buena opción. Y esa es la idea, entonces ya saben que ustedes también tienen esa oportunidad para que la puedan aprovechar. Preguntemos entonces, ahora sí, ¿cómo ingresas al periodismo? ¿Cómo tomas esa decisión? Pues tomé la decisión simplemente porque también era como una afición, era una especie también de pasión, de poder pensar que podía estar en los medios de comunicación, porque pues siempre fui un afiebrado del fútbol, me encantaba el fútbol y como tal, pues no solo practicaba fútbol, sino que cuando estaba en el colegio, yo estudié en el Seminario Menor de Manizales, yo hacía parte del equipo del colegio, hacía parte de los comités organizador de los torneos, narrábamos los partidos, ¿no? Comentábamos los partidos, hasta de árbitros también hacíamos, entonces era un gusto por poder estar ahí. Y en esa época pues existían en la radio grandes programas deportivos, de polémica, de controversia. A mí me encantaba y yo me escuchaba todos esos programas. En esa época el fuerte era la radio, no era la televisión. Y yo desde que me levantaba escuchaba deportes, hasta que me acostaba escuchaba deportes. Y yo sentía que quería estar ahí y sentía que
que podía pues cumplir ese sueño de estudiar periodismo para poder llegar a ser periodista deportivo. Entonces esa fue como una especie de afición y una ambición poder estar ahí. ¿Hubo en algún momento que cambiaras cuando estabas estudiando periodismo, que dijeras, no, de pronto el periodismo ya no, el deportivo ya no, de pronto mejor me voy por otra rama? No, nunca, porque tuve una fortuna enorme, porque cuando yo llegué a Bogotá a estudiar periodismo, como en el segundo o tercer semestre ya empecé a vincularme a los medios. Entonces empecé a disfrutar y a conocer el mundo deportivo desde que estaba apenas recién en la universidad. Entonces no hubo tiempo porque estaba trabajando, estaba ya rodeado de los periodistas que yo quería conocer, ya sentía que estaba como familiarizándome también con el lenguaje, con la mecánica de lo que eran los programas deportivos. Y cuando llegué yo nunca salí del medio deportivo, jamás pues quise hacer una cosa diferente. Siempre en los medios pues trabajé como periodista deportivo y por fortuna durante más de 30 años he podido trabajar como periodista deportivo. ¿Qué fue lo más difícil de ingresar al medio? Pues yo tuve una suerte enorme porque cuando yo llegué a hacer prácticas, porque yo empecé a hacer prácticas en deportes en RCN, tuve la suerte de que en esa época recién se estaba inaugurando la cadena deportiva de RCN, que era Antena 2, y yo llevaba como 2 años haciendo prácticas ahí, colaborando, sin un sueldo, sin nada, pero yo no me quería ir de ahí porque sentía que si me iba, pues ya no iba a poder volver a entrar. Se generaron unos puestos de trabajo, nos contrataron y ahí ya nunca más pues quise saber de otra cosa y nunca más tuve la posibilidad de pensar en que quería hacer otra cosa más. Me metí de lleno al tema deportivo. Cuando ya incluso terminé mi universidad en Bogotá, yo ya trabajaba en radio y trabajaba en televisión, tenía 2 trabajos, entonces no hubo manera, tuve realmente mucha suerte. Siempre estuvo entonces todo el tiempo el periodismo presente. Yo creo que muchas personas queremos saber esas cosas buenas, pero también esas cosas no tan buenas que suceden en esos cubrimientos, porque siendo un periodista ya reconocido a nivel nacional e internacional, pues le ha tocado ir a cubrimientos a diferentes partes. ¿Qué son esas cosas que recuerda y dice, ay, la embarré o cómo me va a pasar esto en ese momento? Pues hay cosas muy difíciles y más que como experiencias, pues es el mismo ejercicio del trabajo, de lo que es en sí un cubrimiento, de lo que es en sí las cargas de trabajo, el hecho de estar 18, 20, 24 horas permanentemente durante 15, 20, 30 días continuos en un cubrimiento es un hecho que es desgastante. Obviamente convivir con grandes equipos no es fácil, eso es casi hay veces como un reality, el hecho de estar uno con tanta gente que tiene pues obviamente tantas maneras de pensar, tantos genios diferentes, eso no es fácil, convivir de esa manera con equipos de 18, 20, 25, 30, 40 personas en un mundial, por ejemplo, no es fácil, o en unos Juegos Olímpicos, y salir de un programa, llegar a otro, ir a un cubrimiento, pasar a un noticiero, pasar a un programa, pasar de allí a un programa de radio. Esas cosas son realmente complejas, son muy difíciles de manejar, es muy agotador. Los viajes y los cubrimientos tienen específicamente eso, el hecho de estar en los hoteles durante tanto tiempo, casi que pasarse a vivir a un hotel. Claro. Durante un mes no es tan chévere, no es tan bueno, por más bueno que sea el hotel. La soledad de los hoteles es terrible, es difícil. Entonces ese tipo de cosas son complejas cuando uno ya empieza a estar en todo ese tipo de cubrimientos y cuando ya empieza a ver como un día a día en torno a lo que es eso para un periodista y para un periodista deportivo. ¿Cómo se vive esa separación con la familia durante tanto tiempo? Es difícil, yo creo que es de lo más difícil, porque pues obviamente para quienes tenemos una familia, tenemos hijos, pues no es fácil irnos, dejarlos, saber que pasan muchas cosas en la casa, que hay un cumpleaños de uno de los niños, o que la esposa cumplió años y uno no poder estar ahí, o que está uno de aniversario, o que es su cumpleaños mismo. Yo, por ejemplo, tengo una particularidad que yo cumplo años a mitad de año y nunca estoy en la casa, ¿no? Porque siempre estoy en un mundial, o estoy en una Copa América, estoy en unos Juegos Olímpicos, pero nunca estoy en mi casa. Entonces son fechas muy difíciles, muy complejas. El solo hecho de que entregaron las notas del hijo y no puedo ir al colegio
a ver cómo le fue o una presentación. Estas cosas son difíciles, son cosas de las cuales uno se priva, lamentablemente, pero que pues por el ejercicio mismo de su profesión pues toca. Entonces hablemos de esas cosas buenas que justifican todo lo que acabamos de decir, como las experiencias más bonitas que se viven. Pues yo creo que primero la experiencia, el hecho de saber que uno hace lo que le gusta y que le pagan por hacer lo que le gusta. Entonces, primero es un trabajo chévere, es un trabajo bonito, el poder estar en unos sitios que obviamente pues mucha gente tiene primero un sueño de ir y que es muy difícil cumplir, o quien lo cumple es porque tiene que pagar muchísimo dinero. Yo tengo la fortuna de que a mí me pagan por ir, eso es un hecho pues que no es fácil de conseguir. Yo he estado, por ejemplo, en 6, 7 mundiales de fútbol, siempre enviado por los medios para los cuales he trabajado, y he tenido la fortuna de estar en las finales de esos mundiales, que es algo que tampoco es fácil de contar. Envidiado por muchos. Envidiado por muchos. Yo he estado en todos los eventos deportivos que un periodista deportivo quisiera cubrir. Entonces, ¿usted estaba en tal? Sí, yo estuve allá. ¿Usted estuvo en los Juegos Panamericanos? Sí, estuvo allá. ¿Estuvo en una Copa América? Sí, estuve en muchas. ¿O estuvo en mundiales? Sí, estuve en muchos. ¿Estuvo en Fórmula 1? Sí, fui a Fórmula 1. O sea, tantos eventos que uno quisiera estar, en los que uno quisiera ir, y que por fortuna, pues, gracias al ejercicio como periodista y periodista deportivo, pues me ha tocado ir. O sea, es como de los tesoros más grandes que tengo, el hecho de poder haber disfrutado durante 30 años de carrera de todos los eventos a los cuales he podido ir, a los cuales quise ir y me enviaron, y que por fortuna pues todavía me están enviando a cubrir y a estar y a informar. Son muchísimos los eventos, pero ¿cuál es la experiencia que nunca va a olvidar? Pues yo creo que hay dos eventos obviamente grandes para un periodista deportivo, que uno es un mundial de fútbol. Yo creo que el mundial de fútbol es una cosa impresionante, la fiesta que es un mundial de fútbol, más cuando está Colombia. De todos los mundiales, yo creo que el mundial de Francia 98 fue realmente espectacular, un mundial impresionante para la gente que ama el fútbol, que ama el deporte, como fiesta, como organización, como un deporte, un sentido social de cómo se debe hacer un evento. Ese fue un evento maravilloso que uno no quisiera olvidar y que quisiera repetir. Y yo creo que los Juegos Olímpicos son como el tope. O sea, estar en unos Juegos Olímpicos, pues para uno como periodista es un desgaste impresionante, pero también una experiencia fabulosa y maravillosa. Poder contar esos éxitos, porque el deporte olímpico tiene una cosa muy especial, y es que la gente siempre quiere a sus deportistas de una manera, o sea, a los deportistas y a los futbolistas la gente los quiere, pero a los atletas olímpicos la gente los ama, ¿sí? Porque la gente valora muchísimo una medalla olímpica, la gente llora viendo a un deportista levantar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. El himno. Y el himno es una cosa que eso no tiene forma de explicarse, es muy difícil explicar esa sensación. Y yo por fortuna he estado en los Juegos Olímpicos más exitosos en la historia del deporte colombiano, que han sido los Juegos Olímpicos de Londres y los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Entonces ese hecho de poder estar aquí con los atletas, abrazar a los atletas, hacerles sentir que es Colombia quien los abraza, recibir cartas después de los padres de los atletas diciendo: mire, yo no pude estar allá, pero yo sentí que cuando usted le dio ese abrazo a mi hijo era yo que lo estaba abrazando. Entonces me dice, no se imagina la emoción que nos dio poder sentir que usted estaba abrazando a nuestro hijo en ese momento tan especial. Esas son cosas que no tienen precio, la verdad, esas son cosas que no tienen precio, que es muy difícil de explicar y que son casi que irrepetibles. Cuando los deportistas ven al periodista, representas a Colombia, no al periodista como tal. Sí, además porque pues por fortuna ya muchos de ellos pues lo conocen a uno ya ha tenido la fortuna de muchas veces de hacer todo ese ciclo olímpico, de estar en los Juegos suramericanos, bolivarianos, centroamericanos, panamericanos, hasta llegar a los Juegos Olímpicos. O sea, uno ya hizo como todo el recorrido con ellos, todo el ciclo olímpico. Entonces verlos allá en esa cúspide, en unos Juegos Olímpicos, y ellos se acuerdan: usted cuando estaba en los sudamericanos estuvo, usted cuando estuvimos en los panamericanos también llegó, y ahora que está con nosotros, pues obviamente lo sentimos mucho más cerca. Entonces esas también son experiencias muy bonitas. Más familiar. Vamos a leer algunos comentarios o preguntas que tengan las personas que nos están viendo en este momento, pero mientras escriben las preguntas, vamos a ver uno de los videos de nuestros patrocinadores, que es Comfa. Perfecto. ¡Hey! Creo que no estás al lado de los mejores.
Certificarse internacionalmente es demostrar y acreditar tu potencial. Matricúlate en Confa. Ponte en contacto. 878-3111, extensiones 1318 y 1319. En Confa, sede de la 50, tercer piso, o en www.confa.com. Bueno, vamos a empezar leyendo entonces los comentarios de las personas. Hasta ahora no hay preguntas. Ah, no, sí hay una pregunta. Bueno, dice Joana Marín, saludos desde Calarcá, Quindío, para él. Mucha admiración, gran profesional. Muchas gracias. Gracias, Joana. Fernando Escarate Academy dice, excelente periodista, ayer lo vimos trotando en la UTP, se ve que es muy disciplinado, felicitaciones, vale, muchas gracias, yo también terminé ahí en la felicitación. ¿Lo han visto tratando mucho por acá? Sí, me gustó, pues un día le pregunté a Johnny Sader, el corresponsal nuestro acá en Pereira, cuál era el sitio como chévere para poder ir a trotar, porque me gusta y me duele no poder hacer ejercicio. Y me recomendó irme para la Universidad Tecnológica, y es un sitio muy bonito, es una ciudad, una universidad, es un sitio muy especial, y me encuentro con mucha gente, va muchísima gente, me pongo a conversar con ellos, muchos pues quieren que pues nos tomamos fotos, igual vamos, hacemos el ejercicio, la gente de la universidad súper especial. Es un sitio muy bonito y tiene una universidad maravillosa, porque es una ciudad, o sea, hoy que iba con otro colega le decía, mira, esta es una universidad pública, pero es una universidad impecable. Es una de las mejores del país. Es una de las mejores del país, y la verdad que sí, se nota cuando uno entra y cuando está allí compartiendo con la gente. Y para los que no sepan, ¿dónde es la UTP? Es la Universidad Tecnológica de Pereira, sí, la capital de Risaralda. Y tenemos otras preguntas, pero quería preguntarle, ¿cómo hacen para poder complementar el deporte cuando les toca hacer cubrimientos? Pues yo intento siempre estar conectado, o sea, ya sea el gimnasio o hago lo que hago acá, salgo a trotar algo. A mí me gusta el running, entonces yo cuando voy a grandes ciudades, pues siempre busco un sitio especial, un parque, o me voy a conocer la ciudad trotando por las calles, busco rutas, hay muchas aplicaciones que le dicen a uno dónde ir en cada ciudad, entonces siempre hay posibilidades de hacerlo. O sea, es muy fácil pues uno poner una camiseta, una pantaloneta y unos tenis y sacar 50 minutos, una hora para ir a trotar, hacer 8 o 10 kilómetros y gozarse y arrancar el día de esa manera. Yo intento hacerlo siempre. Y aprovecho también para conocer los lugares donde Claro, están. es que la mejor manera de conocer un lugar es esa, o sea, recorriendo sus calles, caminando o montando en bicicleta. Cuando hay opción, hay veces en muchas ciudades pues uno encuentra sitios donde alquilan bicicletas y uno alquila su bicicleta y conoce a través de la bicicleta, va conociendo. Muy chévere. Vamos a leer otras preguntas que tenemos acá, que justamente era con el tema que íbamos a seguir, entonces aprovechemos que nos está preguntando las personas que nos están viendo. Arbey Rodríguez dice, ¿cuál es su consejo para los nuevos periodistas deportivos, sobre todo para aquellos que provienen de la provincia, para que surjan a nivel nacional? Pues yo, o sea, lo primero que yo le digo a los periodistas y a los estudiantes cuando por ahí me invitan a dar charlas o a conversar con ellos en universidades, es primero que esta es una profesión de resistencia y no de velocidad. O sea, demanda tiempo, demanda paciencia, demanda mucho trabajo, hay que trabajar muchísimo, hay que estar obviamente permanentemente actualizado. Hay que leer, hay que ver, hay que escuchar, hay que preguntar, hay que investigar, porque esa es la función de uno como periodista, y más hoy cuando el mundo está totalmente globalizado. Y usted va por la calle, se encuentra con un portero de un edificio y ese portero te habla del fútbol inglés, ¿sí? Y va, no sé, camina 3 cuadras y alguien te habla del fútbol colombiano y después te hablan del fútbol argentino. Entonces ya no es el mundo tan pequeño como era antes, que era el fútbol colombiano, los 20 equipos de acá, y dedíquese a hablar del fútbol profesional colombiano. No, el fútbol profesional colombiano ya, o sea, incluso es mucho más grande, porque ahora hay liga femenina, el torneo de ascenso, tantas cosas que van llegando, y aparte de todo hay que estar enterado del fútbol global, porque la gente lo demanda y a la gente lo consume y le gusta. Entonces simplemente es como para decirle, mira, hay que estar actualizado de todo y hay que empezar a saber de todo. Y obviamente hay que trabajar muchísimo, trabajar a conciencia, prepararse muy bien, porque cada vez la competencia es más fuerte. Y algo que yo también le digo a mucha gente es ir generando como
como sus propios medios, porque en un futuro los medios fuertes no son los que ya vemos hoy o sea, los que vemos hoy en día no van a ser los únicos medios, va a haber muchas más alternativas de medios donde los periodistas van a poder trabajar y donde los periodistas van a poder desarrollar su potencial profesional. Entonces eso también es una inquietud que siempre les quiero sembrar, porque me parece que es muy válido y es muy importante pensar en que en esto hay una herramienta. O sea, el celular hoy en día es una herramienta de trabajo. Aquí está la cámara, aquí está la producción, aquí está la edición y aquí está la forma de proyectar lo que nosotros hacemos. Entonces vale la pena que lo empiecen a hacer simplemente como un ejercicio personal que puede llegar a ser algo profesional y mucho mejor a futuro. También nos había escrito Julián Santa, uno de nuestros colegas de Pereira, pues que la pregunta también iba como por ese lado de una recomendación para los periodistas locales mirar hacia los medios nacionales. Sí, y hay que también como proyectarse, no solo a quedarse acá, sino que los contenidos que uno haga puedan ser consumidos en cualquier parte, o sea, que puedan llegar a tener el imán para que en cualquier parte donde los vean sean importantes y sean de interés. Eso también puede, o sea, el tema local es muy importante, pero cuando yo quiero proyectarme, pues también tengo que hacer cosas que tengan proyección hacia afuera. Entonces hay que mirar como a qué me quiero enfocar o qué espacios tengo para hacer algo de un cubrimiento local, que es muy importante porque los medios locales cada vez son más importantes, ¿no? Los medios de sector cada vez son más importantes, pero también si quiero lograr una proyección, pues saber que tengo que producir contenidos que tengan esa misma proyección, porque no es solo importante proyectar mi imagen, sino proyectar lo que yo hago, o sea, que lo que yo hago también sea muy importante, porque yo puedo tener una buena imagen, pero si no proyecto contenidos importantes hacia la gente de afuera, pues una cosa no va a jalar la otra. Muchas gracias por esos consejos, esperamos que los tengamos en cuenta, me incluyo yo también. ¿Cómo va el deporte regional? Pues yo creo, o sea, yo el otro día me iba a hacer un directo al estadio y me dio por meterme a las piscinas que hay allí cerca del estadio, al frente del estadio Hernán Ramírez. Y vi que había actividad, y siento que hay actividad, y siento que obviamente no en todas las ciudades hay, obviamente unas ciudades tienen un escenario, otras tienen otra, otras tienen otro. Es muy difícil pensar que todas las ciudades tengan todos los escenarios para todos los deportes, para todas las especialidades, pero sí siento que debe ser obviamente un deporte más visto como en un sentido global, que haya posibilidades de que donde esté la pista buena la gente pueda ir a competir y que puedan sentir que hay que aprovechar, porque en el fondo no es tan lejos irse de una ciudad a otra, para poder ir y para poder especializar a los atletas. Por ejemplo, si en Armenia está la pista buena, pues buscar la manera de que los atletas lleguen realmente a Armenia y no se pierda ese potencial que de pronto puede haber en la región, ¿sí? Y así puede ser con el baloncesto, con otras disciplinas muy importantes que yo creo que vale la pena empezar y mostrar. Lo de los Juegos Nacionales yo creo que fue una muestra de que sí hay un potencial enorme, de que sí se pueden hacer cosas importantes y que sí hay deportistas muy importantes que vale la pena apoyar y a los cuales vale la pena hacerle un seguimiento muy especial. Precisamente sobre los Juegos Nacionales, los dos últimos Juegos Nacionales pues han sido pues muy importantes, sobre todo para el deporte risaraldense, pero también para el deporte del eje cafetero. ¿Qué le falta al eje cafetero para seguir sumando esos pinitos que están tan cerca de los departamentos? Yo creo que hay que, mire, por ejemplo, en los grandes departamentos, entre comillas, que tienen como ese potencial deportivo tan grande, como Valle, como Antioquia, como Bogotá, por ejemplo, pues hay un pensamiento grande en torno a querer ir a ganar los Juegos Nacionales, a una inversión muy grande para llevar entrenadores, para llevar deportistas, para llevar especialistas en las diferentes disciplinas, y yo creo que eso se nota en los resultados. Yo creo que como eje, como bloque, debería intentarse trabajar de esa manera para aprovechar al máximo los recursos, ¿no? Que si hay un gran entrenador, súper gran entrenador de taekwondo en Risaralda, que los muchachos del Quindío puedan venir aquí y los de Caldas puedan venir aquí y armar un super equipo y buscar que ese entrenador, por ejemplo, tenga la posibilidad de enseñarle a toda la gente o a los deportistas que uno sabe pueden llegar lo mejor. Yo creo que hay que pensar más en ese sentido para poder potenciar mejor los recursos y poder de pronto disminuir esa gran diferencia que hay, porque obviamente cuando hay mucho dinero y con una buena inversión
y cuando hay infraestructura como está en Bogotá, como está en Cali o está en Medellín, pues es muy difícil competir, pero si se potencia de esa manera yo creo que podría menguarse un poco esa gran distancia. Y ese es uno de los mensajes que tratábamos de demostrar con Semilleros Deportivos. Nosotros tratamos de utilizar siempre la etiqueta Unidos Somos Más, porque creemos que unidos el eje cafetero puede hacer muchas más cosas, siempre trabajando de la mano los 3 departamentos, y pues qué más que el ejemplo de los Juegos Nacionales 2023. Sí, sin duda, es que yo creo que hay un potencial muy grande, hay 3 grandes capitales, hay 3 grandes departamentos con una producción y un potencial enorme en muchos sentidos, en muchos factores, con una dinámica muy buena, una infraestructura muy buena, con unas grandes vías. Yo creo que si se pensara más en ese sentido, evidentemente podrían lograrse muchos mejores resultados, no solo en deporte, sino en muchos otros campos donde es necesario que de verdad despeguen nuestro eje cafetero. Ricardo, estás acá en Pereira y pues en Armenia también has estado por el torneo preolímpico 2020. Ya pasó la fase de grupos, bueno, faltan los 2 últimos partidos del grupo B, pero ¿cómo ves los equipos? ¿Cómo ves el nivel de los jugadores? Pues yo creo que hay un muy buen nivel. Yo creo que Brasil tiene como un escalón por encima del resto, por lo que hemos visto hasta ahora. Me parece que es un super equipo, el equipo brasilero. Tiene primero grandes individualidades y segundo un buen colectivo y un buen trabajo táctico. Me parece que esas son cosas que ha mezclado en la última época el fútbol de Brasil y que se pueden percibir perfectamente en esta selección. Es un equipo que trabaja muy bien, que tiene mucho orden, pero que no olvida su talento, y eso realmente es muy valioso. Y yo hoy siento que Brasil está un poco por encima del resto. Veo a Argentina marcando una cierta distancia y el resto creo que está muy parejo. La verdad, no veo un desequilibrio muy grande en el resto de selecciones. Aquí ha habido muy pocas goleadas, casi todos los partidos son muy apretados o fueron muy apretados hasta ahora en el torneo. Y seguramente así va a ser en el cuadrangular final, donde nadie va a querer regalar nada, donde todo el mundo va a apretar mucho más. Y yo creo que en medio de todo hemos tenido un buen nivel, pese a que muchas de las selecciones no pudieron contar con muchas de sus figuras más importantes. Que es importante explicar que como el torneo preolímpico no es una fecha FIFA, entonces no les permitieron a muchos jugadores de algunos clubes pues estar presentes. ¿Crees que Colombia tenga oportunidad de clasificar a los Juegos Olímpicos? Pues yo creo que si Colombia juega y repite algo de lo que hizo, por ejemplo, frente a Ecuador, en los buenos chispazos y momentos que tuvo frente a Ecuador, yo creo que tiene una opción. Si juega como jugó, por ejemplo, contra Chile o como contra Argentina, va a ser muy difícil. Cuando terminó el partido ayer, pues yo le preguntaba al técnico sobre eso, sobre cómo veía que estábamos valorando la selección colombiana y cómo sentía que sí se podía mejorar para llegar a estar equilibrados con los equipos del cuadrangular final. Y la verdad no va a ser fácil, yo creo que hay que ser honesto, no es fácil. Colombia no llega con el favoritismo, como no llegó al torneo, porque además no pudo revertir lo que hizo en la etapa de preparación. Este es un equipo al que le costó mucho en la etapa de preparación, en el que el técnico buscó demasiados jugadores. Los resultados fueron muy malos. El equipo había jugado 8 partidos en el torneo previo, o en la fase previa, había perdido 5, le habían marcado 19 goles, y a lo largo del torneo se está evidenciando un poco de lo que había pasado en la etapa de preparación, de pronto con incluso mejores resultados ahora, pero en el nivel futbolístico es un equipo que sigue dejando las mismas dudas. O sea que todavía puede haber una esperanza, pero con un trabajo bien hecho. Yo creo que puede haber una esperanza, pero hay que reaccionar. O sea, tendría que reaccionar mucho y tendría que cambiar mucho Colombia para poder pensar en que va a ir a pelear mano a mano con Brasil y con Argentina y con el otro equipo clasificado. Y recuerden que Semilleros Deportivos está dando cada detalle de este torneo en www.semillerosdeportivos.com y a través de nuestras redes sociales. Aprovecho que estamos hablando sobre fútbol para contarles que Danilo Gómez, un periodista deportivo de Colombia, porque en este momento está en Medellín, escribió un libro sobre el Deportivo Pereira que se llama Deportivo Pereira, la historia continúa, que es toda la historia del ascenso. Aquí no solo hay escritos de él, hay también de otros periodistas, de otros colegas, hay perfiles de jugadores, de técnicos, pero qué mejor que él que nos cuente más sobre eso. Entonces vamos a ver un video. Hola amigos, soy Danilo Gómez Herrera, su periodista deportivo que presenta el nuevo libro del Deportivo Pereira. Deportivo Pereira, la historia continúa. Más de 170 páginas de apasionantes relatos con el ascenso, el hoy y el ayer del equipo Matecaña, un tradicional del fútbol de Colombia,
que está de nuevo de vuelta en Primera División. Libro recomendado. Ya saben ustedes que este libro lo pueden conseguir a través de www.semillerosdeportivos.com. Nosotros lo estamos vendiendo aquí en el eje cafetero. A través de la plataforma pueden encontrar el botón de PayU, donde pueden pagar, es rápido, seguro, efectivo y es súper fácil poderlo adquirir o comunicarse con Semilleros Deportivos para que lo puedan tener. Entonces ya saben ustedes que pueden tener este libro y conocer toda la historia del Deportivo Pereira y las voces de todos sus protagonistas. Ricardo, para terminar, ¿qué proyectos tienen en el 2020? Y me parecería importante contarle a las personas porque hay proyectos que tienes más allá del comentarista o periodista deportivo que las personas no conocen. Bueno, no, pues primero, obviamente este es un año donde hay mucho deporte y muy importante. Estamos en el torneo preolímpico, pero este año pues es un año de olímpicos. La idea es estar otra vez en Tokio, poder volver a Tokio, poder acompañar a los deportistas colombianos en los Juegos Olímpicos. Y aparte de todo, pues viene la Copa América, va a ser en Colombia y donde también esperamos hacer un gran cubrimiento. Pues en tema profesional yo creo que esos son los dos grandes retos que se vienen para nosotros en este 2020. Y aparte de todo, pues seguir trabajando y consolidando nuestras publicaciones. Nosotros hacemos también publicaciones de nicho, de sector. Hay una revista que ya va a cumplir 15 años, que es Carga Pesada, que es una revista dedicada al sector de transporte, de carga y pasajeros. Es por hoy yo creo que la revista más consolidada y referente al sector del transporte de carga y pasajeros. Y hay otra revista que está dedicada al sector de la maquinaria, que es maquinaria pesada. Son dos revistas que hacemos mes a mes y que esperamos este año pues tener obviamente un mayor trabajo y también una transformación al tema digital, porque cada vez es más importante. Vamos a implementar también dentro de nuestros proyectos de ampliación de la posibilidad también de la oferta para los lectores y para la gente que nos ve, pues informativos de las dos publicaciones que van a estar en nuestras redes sociales, porque tenemos unas redes sociales que cada vez son más fuertes y sentimos que cada vez está llegando más gente. Entonces vamos a tener ahí transmisiones especiales, pero aparte de todo un contenido digital muy importante que vamos a empezar a desarrollar, o que ya empezamos a desarrollar. ¿Cuáles son esas redes sociales para que las personas puedan buscar? Pues estamos como www.revistacargapesada.com o revistamaquinariapesada.com si quieren ir a la web, y estamos como @revistacargapesada o @revistamaquinariapesada. Son los sitios donde nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ya saben, entonces si les interesa el tema pueden ir, porque ya son 15 años de recorrido, ya una revista con muchísima experiencia y con toda la autoridad para contar sobre el tema. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos, por recibir esta invitación y pues acompañarnos en este especial. No, pues a ustedes realmente mil gracias por la invitación y mil gracias pues a toda la gente que ha estado conectada ahí y toda la gente que seguramente nos va a poder ver en la página o en la cuenta de Semilleros Deportivos. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Revista Semilleros Deportivos y en Twitter y en Instagram como @semillerosd. Además estamos subiendo todas las entrevistas a nuestro canal de YouTube como Semilleros Deportivos. Esperamos que tengan un gran día. Recuerden que ustedes estuvieron en la red del deporte.